Nuestra primera unidad se denomina formulación del proyecto web con base de datos. Fíjense que dentro de esta primera unidad, la cual está enfocada mayormente en ser un repaso a los conocimientos previos que ustedes tienen de proyecto integrador 1 y 2, nuestro primer tema se denomina igualmente determinar el proyecto de sistema de información web con bases de datos. Vamos entonces primeramente a hablar acerca de algunas nociones relacionadas con los sistemas de información para que esto nos sirva de introducción, de repaso de los conocimientos que ya ustedes deben poseer. En primer lugar, debemos recordar que un sistema de información es un conjunto de componentes, tanto de hardware como de software. Inclusive aquí actualmente se está incluyendo lo que serían las redes y las personas que interactúan con el sistema para, al, para alcanzar ese propósito, esa meta común que se tiene para ese proyecto. Entonces fíjense que ya el concepto sale más allá de solamente hardware y software, sino que se va a incluir a ese componente humano. Recuerden que por mucho que nosotros hagamos un buen sistema, preparemos todo lo más correcto posible, si ese componente humano no es capaz de estar a la altura, no está motivado, no realiza las acciones como deben ser, es muy probable que todo el esfuerzo que hayamos realizado en diseño y desarrollo termine echándose por tierra. Por otro lado, cuando estamos hablando de proyectos a nivel de desarrollo de software, lo que se busca fundamentalmente es la resolución de problemas a través del computador. Esto nos debe llevar a pensar primeramente en la necesidad de definir qué es un problema. Aquí tenemos dos conceptualizaciones sumamente sencillas, pero a la vez fundamentales. En primer lugar, podemos considerar un problema como una situación adversa que debemos resolver. Y en segundo lugar, podemos considerar un problema como una actividad que necesitamos cumplir. Vean que normalmente la mayoría de las veces nos limitamos solamente a la primera definición y terminamos convirtiendo todo tipo de problemas en situaciones negativas, cuando no necesariamente debe ser así. De todas maneras, aquí lo importante es que en ambos casos se requiere de la ejecución de ciertos procesos para lograr la transformación o cambio de esos insumos, de esos datos de entrada que tenemos en las salidas Bien, qué esperadas. chévere. Entonces, continuando con lo que es la resolución de problemas, fíjense que ahora debemos pensar en qué es una solución. Ya tenemos una idea de a qué se refiere cuando hablamos de un problema, que sería aquello que necesitamos solucionar. Ahora, ¿qué es la solución en sí? Es el conjunto de acciones requeridas para alcanzar el resultado esperado. Debemos recordar entonces en este punto que si no existe un problema, tampoco es necesario crear una solución. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es identificar correctamente el problema al cual vamos a enfrentarnos. Asimismo, también es importante tener en consideración que si no entendemos el problema, no vamos a poder solucionarlo.
Por lo tanto, vemos que no es suficiente solamente con identificar el problema. Debemos analizarlo a conciencia, en detalle, para poder nosotros generar la solución óptima en cada caso. Por otra parte, tendríamos que hablar un poco acerca de los tipos de sistemas de información. Fíjense que en términos generales podemos clasificar los sistemas de información en tres categorías. Primeramente estarían los de tipo transaccional. Estos son aquellos que acumulan y muestran grandes volúmenes de información, la cual presenta variaciones muy frecuentes en sus valores, sin requerir de la realización de cálculos complejos. Además de estos tres tipos de sistemas, tenemos un cuarto tipo que no lo coloqué aquí, que es el sistema estratégico. No lo quise añadir en este cuadro intencionalmente para que vieran un detalle acerca de este tipo de sistema en particular estratégico. El sistema estratégico es aquel que le brinda a la empresa una ventaja competitiva, es decir, le permite ganar o tener una característica que la favorece en medio de ese mercado en el cual ella está participando. De allí que un sistema estratégico puede ser un sistema transaccional, siempre y cuando aporte ese tipo de ventajas. También puede ser un sistema gerencial o un sistema experto. Es decir, cualquiera de los tres tipos de sistema que estamos explicando puede convertirse en estratégico siempre y cuando nosotros podamos generar a través de él alguna ventaja competitiva para nuestra empresa, siempre y cuando aporte algún beneficio del cual no estén disfrutando otras organizaciones del ramo. Por ejemplo, una nueva forma de hacer las cosas, una forma más eficiente, un cambio en los paradigmas actuales, etcétera. Entonces, continuamos. Aquí tenemos entonces lo que serían las características de los sistemas transaccionales. Vean que en primer lugar van a permitir ahorros significativos en lo que es mano de obra, ya que van a agilizar los procesos en tal grado que muy probablemente lo que antes hacían varios trabajadores, varios empleados, va a poder ser realizado por uno solo. En segundo lugar, tienen muchas entradas de información, muchas salidas de información, pero sus... Te lo acabo de dar. Pero sus cálculos son sumamente simples. No se trabaja en este tipo de sistemas con cálculos complejos. Es decir, mayormente trabajan con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y otras operaciones similares. El mejor ejemplo de estos sistemas transaccionales serían aquellos que se encuentran en lo que es los automercados, las tiendas, donde vemos que se genera un proceso donde la empleada o el empleado encargado de la caja solamente utiliza operaciones de suma, de multiplicación y de resta, tal vez algún porcentaje en el caso de un descuento, pero no hay otro tipo de cálculos más complicados. Lo que sí sucede es que hay muchas operaciones en el día, es decir, hay mucho volumen de movimientos. Este tipo de sistemas, por lo tanto, son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son visibles y cuantificables a corto plazo. Por otra parte, como características adicionales,
los sistemas de tipo transaccional apoyan las tareas de nivel operativo de la organización. Ese es su principal campo de acción, aunque a medida que van evolucionando, pueden ser utilizadas también por los mandos intermedios, apoyando a lo que sería la dirección de la empresa. Este tipo de sistemas entonces se encargan de cargar grandes bases de datos para su posterior utilización. Además, generalmente son adaptables a paquetes estandarizados de aplicación que se encuentran en el mercado, es decir, al ser sus procesos básicos o similares entre sí en las diferentes organizaciones, existen en el mercado ya aplicaciones para diferentes usos. Esto hace que a final de cuentas lo que busca este tipo de sistemas es que la empresa se adapte a la aplicación. El siguiente tipo de sistemas es el gerencial. Recordemos que los sistemas gerenciales, en primer lugar, tienen como base a los sistemas transaccionales, de los cuales obtienen la información, pero estos no se encuentran enfocados a lo que es las operaciones diarias del negocio propiamente dicha, sino están enfocados en el apoyo a la toma de decisiones por parte de personas. Sus cálculos en este caso son más complejos que los anteriores, presentando la información sintetizada en forma de tablas, gráficos e indicadores a fin de mejorar su aprovechamiento. Vean que aquí tenemos sus características. En primer lugar, hacen uso de los sistemas transaccionales como plataforma de información, ya que ellos utilizan esos datos que fueron recopilados mediante el modelo transaccional para poder hacer sus operaciones, sus procesos. Son intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas. Este tipo de sistemas lo que le interesa más es analizar la información, no tanto generarla, por lo tanto no tienen tantos movimientos como el transaccional. Están enfocados a lo que es el apoyo a los altos mandos y mandos intermedios, es decir, a la parte estratégica y a la parte táctica de la empresa. La justificación económica de este tipo de sistema es más difícil, ya que sus beneficios no se pueden ver de manera inmediata como pasaba con los transaccionales. Eh, Son más interactivos, amigables, tienen altos estándares de diseño gráfico y visual. Tenemos también lo que serían los sistemas expertos. Estos son aquellos que se basan en inteligencia artificial para emular el pensamiento humano. Ellos lo que intentan es de que el computador sea capaz de decidir en forma autónoma y actuar en consecuencia, para lo cual generalmente trabajan en conjunto con lo que es la robótica. Estos serían los sistemas más avanzados, tienen muy pocas, vamos a decirlo, muy pocas entradas, podríamos decirlo así, pero sus cálculos son los más complejos de todos, ya que el tratar de emular esa inteligencia humana a través del computador es un proceso bastante laborioso. En base a lo anterior, vean que nosotros podemos enfocarnos principalmente si vamos a procurar en este ciclo, ya que no hay mucho tiempo, no los voy a poner a diseñar un sistema como tal, porque me parece una maldad que en un plazo de unos 2 meses usted tenga que a la carrera, aún habiendo tantos otros cursos y tantas otras cosas que tienen que hacer, tener que llegar y correr y terminar teniendo que hacer un trabajo mal hecho.
vamos a enfocarnos más en la parte de un poco de diseño, un poco de la parte teórica, para poder resolver este tema de mejor manera. Entonces, en este caso, yo normalmente les pido a los alumnos de Proyecto Integrador 3 que al final del curso presenten un modelo, un prototipo, a través de lo que es un pequeño video que se subiría a la plataforma. Repito, en el caso de ustedes, por la eventualidad, por lo corto que es el ciclo, vamos a omitir esto y vamos a trabajarlo de manera teórica solamente. Profesor, disculpe, ¿nos puede proporcionar las fuentes, por favor, de la información que está sacando? Al fin, Porque el sílabus otra vez no conversa ni con el libro ni con nada. las fuentes están al final las coloqué, creo que al final de estas diapositivas del día le coloqué varias fuentes de las que utilicé. Ok. De todas maneras, yo me estoy guiando, repito, por lo que es el sílabo. Al igual que como les dije anteriormente en el otro curso, ellos me entregan el sílabo y yo en base a eso voy construyendo mis clases. Sí, sí, comprendo, comprendo. Lo que pasa es de que solamente con sus cursos está pasando eso, porque los otros profesores no tienen ningún problema. No, parece que ellos están usando el material viejo y simplemente reproduciéndolo, no sé, ya eso no. Eh, el material no es que sea viejo, profesor. El Bueno, material anterior. es consistente, sino Bueno, que el sílabo puede cambiar, variar en ciertas cositas nada más. ajá. Bueno, de todas maneras vamos a seguir pues. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, continuando entonces con lo que es el contenido, el siguiente punto sería los proyectos de desarrollo de software. Vean que repito lo mismo que dije al principio, estamos haciendo un repaso de informaciones que ya ustedes deben conocer. Por eso es que están viendo que estoy procurando colocarlo de manera sumamente breve. En caso de cualquier duda, de cualquier problema que se les presente, pueden ustedes consultarme en el momento que gusten. Continuamos entonces. En primer lugar, en este segundo punto, tendríamos que definir lo que es el desarrollo de software. Como recordarán, creo que no sé si nombramos ese concepto ya anteriormente en el otro curso o en otro de los cursos. Recuerden que todos estos cursos están bastante, vamos a decirlo así, relacionados entre sí. El desarrollo de software es el proceso que tiene por propósito la construcción de aplicaciones informáticas de calidad, capaces de satisfacer los requerimientos del cliente de manera óptima. Fíjense que este proceso es sumamente intelectual y subjetivo, estando marcado profundamente por la creatividad y el juicio de las personas involucradas. Esto va a abrir las puertas al surgimiento de diversos problemas, mayormente debido a la mala comunicación, ya que vean que las barreras de comunicación son sumamente comunes cuando estamos hablando de desarrollo de software. Ajá. Entonces vamos a hablar ahora de algunos fundamentos del desarrollo de software. En primer lugar, debemos estar conscientes de que la dirección de proyectos de software incluye tanto las prácticas tradicionales y comprobadas, ampliamente utilizadas, como otras de carácter innovador que están emergiendo en esta área de estudio, en esta ciencia, incluyendo muchas veces tanto material publicado como no publicado. En consecuencia, los fundamentos de la dirección de proyectos están en constante evolución. Vean que van surgiendo nuevas estrategias, nuevas formas de hacer las cosas y no podemos quedarnos simplemente con lo que ya estábamos acostumbrados. Hay que ir actualizándonos.
El mejor ejemplo de esto ha sido la pandemia. Vean cómo las metodologías de trabajo han tenido que cambiar radicalmente, pasando de entornos que eran prácticamente 100% presenciales a este tipo de entornos 100% virtuales. Aquí tenemos una definición sencilla de lo que es un proyecto. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio único. En esta definición resaltan dos términos importantes, que sería temporal y único, que son características fundamentales de cualquier tipo de proyecto. Los proyectos, en primer lugar, se consideran de naturaleza temporal porque cada uno tiene una fecha de inicio conocida. Nosotros podemos fijar cuándo va a empezar el proyecto y generalmente esto se debería cumplir. Y además de esto tienen una fecha de finalización estimada, ya que a pesar de que se planifica cuánto va a durar el proyecto, etcétera, esto puede modificarse, ya que los diferentes factores, problemas u oportunidades que se vayan consiguiendo en el camino van a terminar generando que esta fecha de finalización vaya variando, bien sea para reducir el tiempo o bien sea para ampliarlo, dependiendo en todo momento de lo que vaya aconteciendo. Si surgen muchos cambios, muchas variaciones que haya que aplicar al sistema, es probable que esa fecha de finalización se prolongue. Claro está, siempre deberíamos haber definido una holgura, pero en muchos casos puede darse la situación de que ésta sea sobrepasada. Esto, el conjunto de estos dos valores nos va a permitir determinar una duración estimada para el proyecto. Una duración estimada para el proyecto, enmarcándolo entonces dentro de un espacio temporal que se puede preestablecer con cierta precisión. Este final del proyecto puede darse de dos maneras. Podemos tener casos de éxitos y casos de fracaso. El éxito solamente se considera así cuando se pueden alcanzar los objetivos establecidos para el proyecto. El fracaso puede darse ante múltiples situaciones. Por ejemplo, cuando es imposible lograr los objetivos que se han planificado, cuando desaparece la necesidad que originó el proyecto, o inclusive cuando alguna de las partes decide no continuar con el proyecto unilateralmente. Entonces vean que hay diversas situaciones que nos pueden llevar a que un proceso finalice en fracaso. Por otra parte, debemos estar conscientes que cuando hablamos que los proyectos son de tipo temporal, no necesariamente significa que sean de corta duración, sino más bien que están enmarcados dentro de un periodo de tiempo, una duración preestablecida. Muchos proyectos pueden durar varios años inclusive, mientras que otros solamente requieren de meses, semanas o días para completarse. Todo va a depender de las características y finalidades particulares de cada proyecto. En cada caso, sin embargo,
la duración de un proyecto viene a ser bastante limitada. En cuanto a la otra característica que hablaba de resultados únicos, un proyecto debe generar resultados entregables únicos, es decir, diferentes a lo que ya existe, diferentes a lo que se está haciendo actualmente. Esto tanto a nivel de elementos tangibles como intangibles. Cuando hablamos de resultados tangibles, estamos hablando de un producto o un artículo físico que es cuantificable, pudiendo ser tanto un elemento terminado, completo, como un edificio, o inclusive un componente del mismo. Estaríamos hablando un software completo o alguno de sus módulos. Entonces, en ambos casos, no, este es físico, perdón, estoy saltándome hacia el lógico. Entonces, un edificio o uno de sus apartamentos, uno de sus pisos, ahí podemos ver lo que es el avance tangible de un proyecto. Por otro lado, el desarrollo de software entra dentro de lo que son los resultados intangibles. En este caso nos estamos refiriendo a un servicio, por ejemplo, una aplicación, un sistema que tiene la capacidad de cumplir con determinadas funciones. También puede ser generado lo que sería cierto conocimiento. Este es el caso, por ejemplo, de los proyectos de tipo académico, donde a final de cuentas lo que se quiere es mejorar el conocimiento del ser humano respecto a algún área o tema en específico. Por otra parte, debemos recordar que los proyectos no son esfuerzos continuos, ya que deben finalizar en un tiempo específico. Por ello, una tienda o un proceso de fabricación no pueden considerarse como proyectos, porque no tienen un final definido, sino que se extenderán en el tiempo hasta que la tienda deje de dar ganancias o mientras la fábrica esté en operación. El proyecto sí podría ser referido a, por ejemplo, a la creación del proceso o a la instalación de la tienda, ya que en este caso sí se puede limitar en el tiempo, pero no sucede así con su utilización. Por otra parte, podemos hablar también de que los procesos deben realizarse a través de una elaboración gradual. ¿Qué significa esto? Esta es una característica de los proyectos que acompaña a los conceptos de temporal y único, la cual significa ir avanzando en pasos, ir aumentando mediante incrementos progresivos. Por ejemplo, nosotros podríamos al principio del desarrollo del software definir ciertas características iniciales y luego a medida que vamos avanzando esos elementos generales, al desarrollar un mayor y más completo entendimiento acerca de los mismos, podemos ir convirtiéndolos en elementos ya más específicos, más fáciles de alcanzar. Vean la imagen, allí tenemos dos personas tratando de alcanzar la misma meta, pero resulta ser que para la que tiene solo 3 escalones, resulta sumamente difícil subir cada uno de ellos, mientras que el que tiene varios escalones pequeños puede fácilmente ir avanzando hasta mediante su dedicación, su esfuerzo, lograr alcanzar su propósito final. Entonces, esto pasa también en el desarrollo de software.
Las grandes aplicaciones, los grandes programas, no se crearon como un todo de una vez, sino que se fueron construyendo paso a paso a través de pequeños elementos. Por otra parte, debemos también entender que las organizaciones realizan trabajos con el fin de lograr sus objetivos. Por lo general, estos trabajos se clasifican en proyectos y operaciones, aunque en ciertos casos se confunden. Vamos a ver primeramente algunas semejanzas entre estos dos términos. En primer lugar, se supone que tanto los proyectos como las operaciones son realizados por personas, son ejecutados por personas, bien sea directamente o mediante el uso de herramientas o dispositivos. En segundo lugar, están restringidos por los recursos disponibles. Recuerden que, por ejemplo, para nosotros desarrollar cualquier clase de proyecto necesitamos disponer de ciertos recursos mínimos por lo menos, tanto desde el punto de vista económico como el tiempo y cualquier otro que pueda hacernos falta, el personal, eh, cualquier tipo de material, etcétera. Igualmente, cuando vamos a realizar una operación, por ejemplo, la producción de algún artículo, también necesitamos recursos, llámense materia prima, mano de obra, tiempo, etcétera. Por lo tanto, en ambos casos, lo que vayamos a hacer va a estar limitado por la cantidad y calidad de los recursos que tengamos disponibles. En tercer lugar, ambos deben ser planificados, ejecutados y controlados. Esto implica la realización de ciertos esfuerzos mentales, dándonos además a entender que nosotros no podemos simplemente hacer las cosas por hacerlas. Debemos pensar al respecto muy cuidadosamente antes de realizar nuestras operaciones y nuestros proyectos para poder alcanzar esos niveles de calidad que deseamos lograr. Ahora bien, en cuanto a las diferencias entre estos dos elementos, ellos difieren primordialmente en que las operaciones son continuas y repetitivas, mientras que los proyectos son temporales y únicos. Vean que en cuanto a esto, podemos decir entonces, en otras palabras, que sus objetivos fundamentales son diferentes. Vean que la finalidad de un proyecto es alcanzar un objetivo y luego concluir, mientras que por el contrario, para el caso de una operación, su finalidad es continuar realizándose indefinidamente, de manera continua, para dar respaldo a un negocio. ¿Qué significa esto? Que cuando una operación alcanza el objetivo que se planteó para ella, veamos por ejemplo el caso de la producción de un lote de artículos, cuando el lote de artículos está culminado, simplemente lo que se hace es tomar un nuevo objetivo, es decir, la creación de otro lote de artículos. Mientras que el proyecto, una vez que se alcanzan sus objetivos específicos, no hay más nada que hacer, el proyecto se da por terminado. De allí que es importante tener en cuenta que los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de la organización, pudiendo involucrar una persona, muchas personas, diferentes áreas, organizaciones y empresas inclusive. Ejemplo de esto podrían ser las asociaciones transitorias y los convenios que se realizan entre empresas para lograr cumplir con algún proyecto determinado.
Ahora bien, cuando estamos hablando en sí de los proyectos, básicamente vamos a hacer referencia a dos tipos: los que no tienen énfasis estratégico y los que sí lo tienen. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de los proyectos sin énfasis estratégico. Aquí tenemos dos características importantes que hay que tomar en cuenta cuando estamos evaluando si ese proyecto se realizó con o sin énfasis estratégico. En primer lugar, las personas que participan en los distintos proyectos o los distintos componentes del proyecto no tienen una buena interacción entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mala comunicación entre los participantes del proyecto. Además, generalmente este tipo de proyectos son realizados de manera bastante improvisada, con muy poca o ninguna planificación. Muchas veces este tipo de proyectos son solamente para resolver algún tipo de problema que se presente de urgencia, pero no son recomendables en ningún momento para la realización o para la solución de problemas importantes o críticos del negocio. Este modelo sin énfasis estratégico lo que busca es primero decidir qué es lo que se va a hacer. Luego de allí vemos de lo que hemos decidido, de lo que se necesita hacer, qué es lo que se puede hacer realmente. Decidimos entonces actuar y lo hacemos. Vean que no hay gran preparación previa. Cuando hablamos de lo que se debe hacer, debemos tomar en cuenta varios criterios. Por una parte, el personal con el que contamos. Por otra parte, los objetivos que vamos a tratar de alcanzar. Otro elemento serían las categorías de problemas que vamos a resolver y los criterios que necesitamos definir para resolver dichos problemas. Cuando hablamos de lo que se puede hacer, allí tendríamos que generar primeramente una lista de todos los proyectos, de todos los requerimientos que se necesitan resolver. Esa lista de requerimientos debemos ver la capacidad que tenemos nosotros para cumplirlos, determinar cuáles son los más críticos y cuáles son los que podemos nosotros rechazar directamente. Recuerden que no siempre cuando estamos haciendo un proyecto y sobre todo si no tiene énfasis estratégico, va a ser posible cubrir todos los aspectos que se desean cubrir, sino que simplemente va a ser más factible el abordar aquellos de carácter crítico, dejando para un posterior proyecto los que no son críticos, los menos importantes. Luego de allí, cuando entramos en la parte de decisión, debemos tener una lista de prioridades. Entonces, debemos combinar cuáles son los requerimientos que vamos realmente a poder ejecutar, tomamos una decisión y ubicamos eso dentro de un plan de trabajo. Cuando ya tenemos este elemento listo, pasamos entonces a lo que es la acción. ¿Qué es lo que necesitamos usar? ¿Qué herramientas vamos a implementar? ¿Cuáles son los fondos totales que vamos a requerir? ¿Cuáles son los canales de comunicación que vamos a necesitar? Y cómo va a variar el sistema después de dicho trabajo. Aquí tenemos entonces lo que serían las características de un diseño de proyecto sin énfasis estratégico, o lo que normalmente puede suceder. Se inicia el proyecto,
se encuentra la víctima, es decir, la persona que va a liderizar y a la que le vamos a echar la culpa si no salen las cosas bien. Se capacita a esas personas que van a trabajar en el proyecto para que traten de solucionar. Ellos luchan para ver si pueden resolver el problema por su cuenta. Si esto falla, tenemos a quien culpar y al tener a quien culpar, conseguimos un nuevo líder y repetimos el proceso hasta que logramos resolver el problema. Vean que esto no es la forma más adecuada de hacer las cosas, pero es la forma en la que muchas veces eh, actúan ciertas empresas y organizaciones debido a un mal liderazgo, a un mal componente estratégico, una mala gerencia. Por otra parte, vamos a hablar ahora un poco acerca de lo que sería la importancia del énfasis estratégico. Viendo la situación anterior, una estrategia va a ser necesaria que se implemente para poder evitar todos estos problemas que ya hemos nombrado. Una estrategia no es otra cosa sino un plan de acción que lleva a la empresa para cumplir su visión, presentando los objetivos a corto, mediano y largo plazo que se pretenden cumplir para generar ciertas ventajas competitivas. De esta forma, los proyectos con énfasis estratégico vienen a convertirse en el medio más adecuado para el cumplimiento de dichos objetivos. Un punto fuerte de este tipo de proyectos es su capacidad enorme para establecer prioridades y seleccionar los componentes en forma consistente, manteniendo una lista basada en la evaluación realista de los recursos disponibles. Es decir, como estamos enfocando en una estrategia, estamos dedicando el tiempo suficiente para planificar, para gestionar nuestro proyecto, es mucho más probable que logremos un buen final. Por lo que podemos ver entonces un proyecto como un sistema de actividades que se relacionan entre sí para alcanzar un objetivo en común. De allí que al estar relacionando actividades también podemos relacionar proyectos entre sí. Imaginemos que nosotros tenemos 4 proyectos diferentes. Uno va a encargarse de lo que es el desarrollo de un sistema de compras. Otro va a encargarse de un sistema para la parte de ventas. Otro va a encargarse de uno de tipo administrativo y otro para la gestión de los usuarios. Fíjense que todos estos elementos a final de cuentas van a interactuar entre sí. ¿Por qué? Si yo realizo una compra, es para luego vender un producto. Ese producto debe haber una persona que se encargue de realizar ese proceso de compra, de verificar que la mercancía esté bien y debe ser registrado por la parte de administración. Si yo realizo una venta, esa venta viene del inventario que yo compré. Debo tener un empleado que se encargue de lo que es realizar el proceso y debo registrar en mi parte administrativa los resultados de mi proceso. Y así sucesivamente podemos decir que todos estos elementos que estamos planteando, todos estos pequeños proyectos están relacionados entre sí para conformar lo que va a ser nuestro sistema mayor. De allí que la integración en el contexto de lo que es el desarrollo de proyectos consiste en la toma de decisiones
sobre dónde concentrar los recursos en cada momento, anticipando posibles polémicas, posibles problemas, de modo que puedan ser tratadas antes de que se conviertan en situaciones críticas, y coordinando el trabajo para lo que es el bien del proyecto en general. Dicho objetivo entonces fundamental debería ser el cumplimiento de la estrategia general de la empresa. La interrelación de los proyectos, por lo general, va a surgir del grupo de personas que los están desarrollando. Casi todos los proyectos buscan sacar provecho de algún conjunto de recursos, de modo que si se interrelacionan de manera, lo vemos a través de esto, estarían relacionadas porque todos comparten a final de cuentas los mismos recursos disponibles. De modo que ese sistema, ese conjunto de proyectos, terminan convirtiéndose en un gran proyecto en sí, donde los pequeños proyectos se terminan considerando como actividades que llevan al cumplimiento del objetivo principal. De allí que, para facilitar la gestión, los directores de proyectos o la organización pueden dividir los mismos en fases, en etapas, con enlaces correspondientes hacia las operaciones que la organización ejecute. Ese conjunto de fases sería lo que denominamos el ciclo de vida del proyecto. Muchas organizaciones se identifican con ciertos modelos específicos con los cuales ya están acostumbrados a trabajar. Por otra parte, aquí tenemos ahora algunos pasos previos para lo que es la elaboración de un proyecto. En primer lugar, nosotros debemos observar, percibir la situación. Es decir, debemos ser capaces de identificar la existencia de un problema. Como dijimos al principio, si no hay problema que resolver, ¿para qué crear una solución? Luego de allí, lo siguiente sería crear la idea. Recuerden que ese tipo de ideas puede surgir de varios orígenes. Por una parte, puede surgir en primer lugar de inquietudes personales. Es decir, esta inquietud personal es que tú eres parte de lo que es la organización que tiene el problema. Es decir, eres un elemento interno y decides voluntariamente o para mejorar lo que es tus condiciones, que existe un problema. Detectas el problema y tratas de que se logre la forma de resolverlo. Entonces aquí esto es de manera voluntaria generalmente. Se está haciendo la forma como no debe ser. Eso perjudica mi trabajo, por lo tanto vamos a buscar una manera de mejorar eso. Cuando hablamos de por encargo, se supone que tú no eres parte de esa empresa. Eres un elemento externo. Y a ti te contratan para resolver un problema específico. Por otra parte, cuando hablamos de un problema identificado, a pesar de que tú eres miembro de la empresa, no te corresponde originalmente resolver ese problema, sino que te contratan, te encargan para poder realizarlo, te desvían de tus operaciones naturales, normales, para poder encargarte de ese problema.
Entonces vean que aquí lo importante es que se está buscando una manera de resolver, una manera de lograr que, que ese problema que se detectó sea solucionado. Pero para ello hace falta entonces que se diagnostique la situación real. Este es un análisis inicial que se realiza para conocer con mayor claridad la situación y determinar cuáles son sus tendencias. Este proceso se va a realizar sobre los diferentes datos y hechos con los que se encuentran, los cuales deben ser organizados correctamente para su mejor interpretación. Vamos a dar un pequeño descanso aquí, muchachos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna antes de continuar, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta este punto? No, profesor. Bueno, si no tienen dudas, vamos a darles 5 minuticos para que se tomen un café o algo, se despierten un poco y continuamos entonces después de eso. ¿Qué, profesor?